Oremos. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, para continuar este tiempo de adoración, para continuar la exaltación de tu nombre, de tu palabra, de tus maravillas, de tus promesas, de tu fidelidad para con tu pueblo. Señor, hoy nos hemos reunido en tu nombre. Sé que hay hermanos en diferentes latitudes que han sido privados de reunirse o de congregarse en tu nombre, Padre, pero aún así sabemos que están en el Espíritu, que están contigo, Señor, y que juntos, como Iglesia Universal, nos podemos gozar en tu salvación y en tu esperanza. Señor, queremos pedirte también que tu iglesia no tenga pánico, sino que tenga paz, que tenga tranquilidad en medio de todo esto. Sí, tomando con responsabilidad la situación, siendo diligentes en lo que nuestras autoridades determinen, pero Señor, sin nunca olvidar que tú estás en control. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que guardes nuestros corazones en Cristo y que nos enseñes a siempre tener palabra de ánimo y de exhortación para aquellos que nos demanden con respecto a nuestra fe. Te damos gracias por este tiempo. Ponemos esta palabra en tus manos y mi propia vida rogando que me des sabiduría para hablarla. Y le damos gracias por este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Damos gracias a Dios por este tiempo y damos gracias a Dios también por nuestros hermanos que nos acompañan desde sus hogares a través de las redes sociales. Y el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con la serie de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4, por favor. Pero hemos nombrado esta enseñanza lo que es la obediencia en medio de la adversidad. Como hemos visto a lo largo de este estudio, el inicio de la iglesia, las últimas palabras de Cristo antes de la ascensión o de volver al Padre en Hechos capítulo 1, y vimos cómo inició la iglesia, el sello que marcó su inicio, su comienzo, su inauguración con la llegada del Espíritu Santo. También nos encontramos con la primera predicación, el sermón inaugural del apóstol Pedro, para que la iglesia pudiera levantarse a proclamar con autoridad el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 3,000 almas se convierten a esa predicación y comienza lo que es el tiempo de la era de la iglesia. Era de la iglesia que, como hemos anunciado el día de hoy, también tendrá un tiempo del fin, cuando la iglesia sea removida de esta tierra. Nosotros aguardamos a Jesús que viene por su pueblo y nosotros entendemos que ese tiempo está cerca. Así que, hermanos, continuaremos con este estudio, donde nosotros entenderemos, comprenderemos que la iglesia debe permanecer con valor y con denuedo en medio de la adversidad y en medio de las pruebas. La iglesia no existe para esconderse. Cristo dice, tú no puedes esconder tu luz debajo de un almud o una vasija para que no sea vista. Más bien tu luz debe ser vista en este mundo para que los que te rodean la puedan observar. Dios nos ha llamado a ser testigos de Cristo, hermanos. Sin importar la situación en la que nos encontremos, Dios está por nosotros y con nosotros. Y mismo apóstol Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amados? Porque Cristo murió por nosotros y juntamente con Cristo Él nos dará todas las cosas. Todas las promesas que tenemos en Cristo son sí y amén en Él, porque Dios es fiel. Y esa promesa principal radica en la vida eterna, la salvación eterna de tu alma, que podamos estar en la presencia de Dios. ¿Dios tiene promesas para este mundo? Sí. Yo creo que es que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Dios nos va a dar paz en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, dificultades, escasez económica, enfermedades, problemas familiares, problemas financieros. En todo momento Él promete estar con nosotros. Esa es la gran diferencia del creyente con el que no conoce de Dios. El mundo estalla en temor, corre de un lado para otro, pero la iglesia permanece en la roca que es Cristo. Pedro y Juan ante el concilio, capítulo 4. Bien, como ustedes recordarán, en el capítulo anterior estudiamos acerca de la sanidad que hubo sobre este hombre que era cojo y que se sentaba a la puerta del templo llamada La Hermosa. Él se sentaba en ese lugar y mendigaba y pedía limosna. Pero Pedro y Juan llevaron en el nombre del Señor la sanidad y esta persona fue restaurada de esa enfermedad que tenía de nacimiento.
Por supuesto, Pedro y Juan dijeron, no es por nuestra virtud, no es por nuestra piedad, sino en el nombre de Jesucristo es que esta persona está completamente sano delante de ustedes. Y bueno, pues la gente empezó a impresionarse, a maravillarse, porque se daban cuenta que señales, prodigios y milagros acompañaban la predicación del Evangelio. Y entonces dijeron, esto lo tienen que saber los principales. Y bueno, lo malo es que los principales del pueblo no lo querían saber para arrepentirse y reconocer a Cristo como el Mesías, sino querían erradicar por completo el cristianismo que iniciaba en el primer siglo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los saduceos debemos recordar que era la secta judía que no creía en la resurrección de los muertos. Están los fariseos y están los saduceos. Los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no. Pero el problema está en que los saduceos eran los que gobernaban prácticamente en el Sanedrín, los que tenían la autoridad eclesiástica ahí en Jerusalén. Es por eso que estos hombres se molestaron, dice, resentidos. Había celo de que estuvieran anunciando la resurrección de entre los muertos. Y no solo eso, sino que Jesús había resucitado de entre los muertos. No debemos de olvidar que tanto saduceos como fariseos maquinaron una estrategia diabólica para acabar con nuestro Señor Jesucristo. Incluso hicieron a un lado diferencias doctrinales tan marcadas e importantes como la resurrección para ponerse de acuerdo y acabar con nuestro Señor. Bien, estos estaban resentidos, pero cuando nos dice aquí en la palabra, en el versículo 1, vinieron sobre ellos. Esta es una situación donde no llegaron de una manera muy tranquila, muy civilizada. Oye, Pedro, Juan, ¿podrán acompañarnos? Queremos platicar con ustedes de esta situación. No, llegaron de una manera agresiva. Es el contexto de lo que nos quiere decir esta palabra. Llegaron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Qué interesante combinación de personajes. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Resulta que nuevamente, tanto el jefe o el principal del templo, que era fariseo, también estaba aquí de acuerdo con los saduceos otra vez. ¿Por qué? Porque estaban resentidos de que estuviesen enseñando la resurrección entre los muertos. Por un lado los saduceos, porque no creen en la resurrección de los muertos. Y por el otro lado los fariseos, porque no creían o no querían que se enseñara la resurrección de Jesucristo. Y se pusieron nuevamente de acuerdo. Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron ¿en dónde? En la cárcel. Hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Hermanos, nosotros estamos comenzando a ver aquí la persecución de la iglesia. Es la primera vez que se levantaron, después de, por supuesto, de asesinar a nuestro Señor Jesucristo, es cuando vemos la primera persecución contra la iglesia. Y no solamente veremos esta a lo largo del libro de los Hechos, veremos muchas más. Pero es importante reconocer que aquellos que viven piadosamente en Cristo también padecen esa persecución. Cristo mismo advirtió que nosotros padeceríamos todavía por causa del cuerpo de Cristo. Y esa aflicción la vamos a vivir, esa aflicción la tendremos, hermanos. Aquí está hablando claramente de la persecución. Ahora, nosotros escuchamos de cualquier situación que se advierte alrededor del mundo, como lo que hoy hay, y teme nuestro corazón. Nos queremos esconder, no sabemos qué hacer. Mi pregunta sería, ¿qué sería de ti y de mí si aquella primera iglesia se hubiera escondido por temor a la muerte? ¿Se dan cuenta? Como la iglesia de Cristo no debe temer a lo que suceda en este mundo. Aunque los fundamentos de este mundo se estremezcan, nuestro Dios sigue siendo el Señor. Así es, hermanos. Así es. Y probablemente en tu corazón piensas, pero hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Los apóstoles tenían cuidado también, por supuesto. Pero hay algo que Dios nos ha dado y se llama espíritu de dominio propio.
No tenemos espíritu de temor. Si tienes espíritu de temor, no eres de Cristo. Eso es así de sencillo. Porque el Espíritu Santo infunde en ti la valentía para seguir adelante, seguir confiando en Él. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, fíjense, no solamente era el acontecimiento del milagro de la sanidad del cojo en la Puerta la Hermosa, sino que además escucharon el mensaje del Evangelio, porque Pedro y Juan les dijeron, no es por nuestra piedad o virtud o poder, sino que Jesús, aquel que ustedes sacrificaron, aquel que ustedes prendieron, aquel que ustedes mataron, ha resucitado y Dios el Padre le ha hecho Señor y Cristo. Y en el nombre de Él y en la fe en Él es que este hombre ha sido totalmente sano. Entonces las personas escucharon el mensaje del Evangelio. Hermanos, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo sin Cristo y nadie puede ser salvo sin haber escuchado el Evangelio. Y esta es, por favor, la respuesta a todas esas famosas preguntas. ¿Y qué sucede con aquellos que nacen en el Amazonas o en Alaska o aquellos que nunca escucharon el Evangelio, aquellos prehispánicos? ¿Cómo van a ser juzgados? Pues simple y sencillamente por el mismo Evangelio. Y aquel que no sea de Cristo no es salvo. Así es esto, hermanos. La salvación es del Señor. Y solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay esperanza. Si nosotros enseñamos que Dios puede salvar a alguien sin haber escuchado el Evangelio, estamos enseñando salvación por obras. Tengamos cuidado con eso. Por eso es que Dios nos manda a enseñar y hablar el Evangelio a toda criatura. Por eso es que a ti y a mí se nos comisiona eso. Por eso es que a ti y a mí se nos va a demandar el que no hablemos el Evangelio con los demás. Es a ti y a mí a quienes se nos responsabiliza hablar la palabra de Dios para que la gente escuche y se advierta. Y como dice Charles Spurgeon, si acaso los pecadores han de ir al infierno, por lo menos que sea por sobre nosotros, rodeándoles nosotros con nuestros brazos en sus rodillas, implorándoles que se queden. Que ninguno llegue inadvertido y que ninguno llegue sin oración. Hermanos, es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. ¿Se dan cuenta lo que estaba sucediendo? En la primera predicación, en el primer sermón inaugural, 3,000 almas se convierten, las primicias para el Señor. Y después viene otra proclamación del Evangelio, después de un milagro de sanidad, y 5,000 personas se convierten al Señor. Gloria a Dios por lo que estaba pasando. Pero esto también despertó la inquietud con las autoridades que se encontraban ahí. Se está saliendo de control. Muchos se están convirtiendo en esa fe que tanto perseguimos. Acabamos con su líder y resulta que estos siguen creciendo. Más adelante nos vamos a encontrar también con una figura muy sabia que fue el instructor o el maestro de a quien conocemos como el apóstol Pablo, y se llamó Gamaliel. Este personaje formó parte del Sanedrín, es decir, el grupo religioso que gobernaba ahí en Jerusalén, en cuestiones religiosas. Y se encontraba ahí y les advirtió, cuidado, no sea que esto sí sea del Señor. En su momento lo veremos. Pero hermanos, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Nosotros seguimos proclamando el Evangelio de Cristo. Nosotros seguimos proclamando que nuestro Redentor vive. Nosotros seguimos proclamando que Jesucristo resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre y está esperando el tiempo para volver por su iglesia. Eso es lo que nosotros creemos. Tú y yo no estamos esperando al anticristo. Tú y yo estamos esperando a Cristo. Estamos esperando su reino, su gobierno, su poder, su autoridad. Los que no son de Cristo esperan lo otro, pero nosotros no. Porque nuestra promesa está en los cielos, hermanos. Nuestra ciudadanía está allá, no aquí. No te afanes, no te aferres a las cosas de este mundo. Sé diligente, sé prudente. Si tienes edad avanzada o eres anciano o tienes problemas de salud, pon en orden las cosas en tu casa. Deja un testamento, arregla las cosas. Haz las cosas bien, eso es prudencia, eso es sabiduría. Pero más allá de eso, debes recordar que tu vida y la vida de los tuyos le pertenecen al Señor.
Y que si tú no descansas en eso, amado hermano, amada hermana, vas a vivir en temor el resto de tu vida. Muchos de los que creyeron fueron 5,000 varones. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Pasaron la noche Pedro y Juan en la cárcel. Yo me imagino que ellos estuvieron orando. Y no solamente ellos, la iglesia seguramente estaba haciendo oración por ellos. Se juntaron todos estos personajes que en el versículo 1 nos dicen que llegaron contra ellos. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, todos estos se reunieron. Era tan importante la situación que mandaron a traer a todos. ¿Y por qué era importante? Porque si tenía unos cuantos días, un par de meses, que Jesús, su maestro, su líder del movimiento, de su causa, acababa de morir, ser sacrificado, y eso no provocó que ellos dejaran de anunciar el evangelio, esto causó mayor preocupación. Amados hermanos, un verdadero cristiano está dispuesto a morir por su Señor. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? No les preocupaba, ni siquiera les inquietaba por qué es que estaba sana esta persona en cuanto a su recuperación. Los religiosos, los legalistas que eran, no les permitía tener compasión, no les permitía tener amor por las personas. Les importaba más lo riguroso de que se cumplieran sus mandamientos. Pero Jesús claramente habló de ellos diciendo, hipócritas, porque enseñan como mandamientos doctrinas de hombres. Estaban más involucrados, estaban más preocupados en que se pudiera cumplir la ley en que una persona había sido sana. Y a veces nosotros tendemos a ser así, religiosos, y no tener compasión, no tener misericordia. Y estos hombres así eran. Y su pregunta era, ¿con qué potestad? Es decir, ¿con qué poder? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Lo que me agrada es que la respuesta incluye a ambas, tanto potestad como nombre. Recuerden que la gran comisión, Jesús dijo, toda potestad, es decir, todo poder y dominio y autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y una vez que dice eso Cristo, voltea a su iglesia y les dice, por tanto, id. En otras palabras, por esa autoridad, poder y dominio que yo tengo como dueño y señor de todas las cosas, yo los envío a ustedes ahora a que proclamen el evangelio y sean testigos de la resurrección. Esa es la potestad. Y ahora continuamos también con la potestad, el poder del Espíritu Santo que nos fue dado para ser testigos de Cristo. ¿Y en qué nombre? En el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo de Nazaret, Jesús de Nazaret. Yo sé que hay quienes dicen, no, es que es Yeshua o diferente tipo de nombres, que si son en hebreos, que si son en arameo, que si son griegos. Hermanos, Dios sabe que el evangelio es en un lenguaje universal. No importa si hablamos el evangelio en español o en hebreo, lo que importa es que hablemos el evangelio. Y lo que importa es que hablemos en el nombre del Señor. Y si la traducción al español es Jesús. No te preocupes. Si alguien te dice, no, es que tienes que decir Yeshua y no Jesús, dile, está bien, hermano, no te preocupes, pero no hagas mucho caso. No es por menospreciar, pero el nombre puede tener cualquier traducción. Lo que importa es en quién y a quién confesamos. Amén. Nosotros tenemos entendimiento de quién es el Señor. Entonces Pedro, para variar, ¿verdad? Pedro, siempre ahí, listo para hablar. No era imprudente, pero a veces sí salía con cada cosa. Se parece a nosotros, ¿verdad? Es la realidad, hermanos, es la realidad. Somos chistosos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga
acerca del beneficio hecho a un hombre. Escuchen, era un beneficio, era algo bueno, y aún así se les cuestiona. A este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, nuevamente los va a confrontar, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora, aquí hay algo muy importante. La Escritura nos está diciendo lleno del Espíritu Santo. Eso significa que estas palabras están saliendo de una inspiración en ese momento, de una llenura de la presencia de Dios para compartir el Evangelio a estas autoridades. Ahora, el propósito de predicar el Evangelio no siempre es para salvación, en algunos otros es para condenación. Todos vamos a ser juzgados por el mismo Evangelio. Todos vamos a llegar a la presencia de Dios, impíos y píos. Todos vamos a llegar ahí. Cristo está en el trono, todo juicio le ha sido dado a Él, al Hijo. Él sabrá quiénes le pertenecen y quiénes no, porque su nombre ha sido sellado en nuestras frentes. Además, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Además, has sido regenerado. Eres una nueva creación. Y además, has sido adoptado como hijo. Dios ha determinado todos estos puntos para que sea irrevocable, irreversible y tengamos la seguridad de nuestra salvación en Cristo. Si alguien es templo y morada del Espíritu Santo, tiene la seguridad de parte del Espíritu de que somos salvos. Y si alguien lee continuamente las Escrituras como buen cristiano, va diario a la Biblia, la misma Escritura le da testimonio de que somos hijos de Dios. El mismo apóstol Juan dijo: y estas cosas os he escrito, hijitos, para que sepáis que tenéis vida eterna. La palabra, hermanos, da testimonio de la eternidad. Si tú no vas a las Escrituras, te estás perdiendo del mayor manjar que puede existir: Cristo. En el nombre de Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmos 118, 22. La cabeza del ángulo o la piedra angular tiene que ver con la piedra que se establece primero para levantar un fundamento, para poner un fundamento y levantar una construcción posterior. En este caso, Cristo es la piedra angular. Ahora, le está hablando a los fariseos, a los religiosos, como aquellos que eran los edificadores, pero ellos la tuvieron por reprobada esta roca. Eso significa que el velo por la ley de Moisés seguía puesto en sus corazones y que estas personas no habían conocido a Cristo y que por lo tanto ellos estaban edificando sobre la arena, en un fundamento que no es sólido, que no es Cristo. Estas personas estaban edificando sus vidas sobre una falsa religión. Estaban edificando sus vidas sobre las normas de la ley y no sobre la gracia que había venido en Cristo. Por eso claramente les dice aquí: ustedes los edificadores, aquellos que se jactan de estar edificando este edificio de la gloria de Dios, deben de saber algo: ustedes reprobaron a la piedra angular. Wow. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, les dice Pedro. Pero vean lo que dice al final de ese verso 11: la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, vean con qué autoridad dice Pedro, y en ningún otro hay salvación. Recuerden, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Eso significa, amados hermanos, que no hay salvación en el mormonismo, que no hay salvación con los testigos de Jehová, que no hay salvación en el hinduismo, en el budismo, en el catolicismo, ni siquiera en el cristianismo. Solo en Cristo hay salvación. Si tu vida no está en Cristo, no eres salvo, aunque estés aquí 40 años. Pero entonces yo pensé que al ir a la iglesia, no, porque estarías edificando sobre un falso fundamento. Tu religión, tu creencia, tu Dios, tu ídolo, pero no sobre Cristo.
Porque lo primero que te pide Cristo es que te niegues a ti mismo. ¿Cómo vamos con eso? Que renuncies a ti. Que tú ya no seas tu prioridad. ¿Cómo vamos con eso? Que obedezcas su palabra. Que atesores sus mandamientos y los pongas por obra. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo que salva. Ese es el Cristo que murió en la cruz. Ese es el Cristo que lleva la vida eterna. Si tú crees en otro Cristo, es falso. Por eso se demanda en las Escrituras continuamente que el que predique un falso evangelio sea anatema, sea maldito. Aquel que cambia, distorsiona, diluye, aumenta, cambia, lo que sea, el mensaje del evangelio es un anticristo. Aunque podamos decir, ay, el hermanito está equivocado. No, está predicando un falso Cristo, está predicando un falso evangelio y está dirigiendo a esas personas al error. Cuidado con eso. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios por su don inefable. Gloria a Dios por Jesucristo, iglesia. Gloria a Dios por nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gracias por su vida. Gracias por su salvación. Gracias por su muerte. Porque por Él tenemos esperanza. Por Él tenemos seguridad y confianza. En el mundo hay aflicción, iglesia. Pero nosotros confiamos en alguien que está vivo con nosotros. Que intercede además día y noche delante del Padre. Ese es mi Cristo. Ese es mi Señor. Él es mi Salvador. Y ruego a Dios que sea el tuyo también. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, pues se maravillaron. Cualquiera hubiera dicho, no, pues delante de estas autoridades se van a amedrentar y les va a entrar temor y van a decir, no, pues ya como que, oye Juan, Pedro, oye, pues ya mejor hay que bajarle esto, ¿no? Vámonos a la pesca. Y no, vieron el denuedo. En otras palabras, vieron que no había temor en su corazón. Y vieron que estaban dispuestos a morir. Porque no solo llegaron los saduceos, llegaron los guardias del templo. Y ellos tienen la instrucción. Aquel que se levanta en contra de esto, cuello. Vieron el denuedo de Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Recuerden que ellos eran de Galilea, eran de la región norte de Jerusalén, campesinos, gente sin estudio. Y se maravillaban el denuedo, las palabras, la manera en la que expresaban las cosas, la sabiduría que había de su corazón. Entonces se maravillaron de esto y sobre todo que eran hombres sin letras y que eran del vulgo. Y se maravillaban. Y además vean lo que agregan, y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, no es así de, oye, ¿te pareces? No, no te pareces, como que te reconozco. No, no está hablando de ese reconocer, sino de una reverencia de, ahora reconocemos que ustedes estaban con Jesús. Porque Él hablaba de la misma forma. No había temor. Él fue a la muerte, a la cruz, y nunca maldijo. Él siempre bendijo aún a sus asesinos. Reconocieron, les reconocieron esto. Hermanos, tenemos que tener el mismo denuedo. Que se diga de ti y de mí, estos son de Jesús, estos son de Cristo. ¿Qué testimonio damos desde nuestro hogar? Esposos, ¿cómo tratamos a nuestra esposa? Esposas, ¿cómo respetan a sus esposos? Hijos, ¿cómo responden en obediencia a sus padres? Sujetos. Hijos, ¿con qué sabiduría y autoridad instruyen a sus hijos? Padres a sus hijos. Nuestro comportamiento en las calles, con las autoridades. Nuestro trato con nuestros semejantes. ¿Cuál es tu comportamiento cuando llegas a un restaurante quizá a pedir algo? ¿Cómo tratas a las personas?
¿Eres manso, eres humilde, eres desesperado, muestras ira? ¿Cómo es tu carácter? Todo eso determinará cuánto hay de Cristo en ti y cuánto hay de Cristo en mí. Estos hombres, era evidente que Cristo estaba en sus vidas. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Fíjense, sabían que se había hecho un milagro y en el nombre de Jesús. Y aún así, no podían hacer nada. Entonces les ordenaron que salieran del concilio. Y ellos conferenciaban entre sí, estaban dialogando. ¿Qué hacemos? Es que esta situación se puede ir de las manos, la gente puede creer en ellos. Y el grave problema, hermanos, que tenían en el templo en aquellos días es de que se levantara un botín, por decirlo así, en contra del romanismo. Y que entonces César enviara a aplacar todo eso y acabara con la gente en Jerusalén. Ese era su gran temor, que se levantaran en contra de Roma. Entonces estos siervos religiosos, que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, le tenían más miedo a César que a Dios, ¿no? Hoy el mundo le tiene más miedo al coronavirus que a Dios. Viene el coronavirus y miren lo que pasa. Viene Cristo y nadie se prepara, ¿no? Así pasa. Porque no hay el mismo entendimiento. Vieron a este hombre que había sido sanado, que estaba en pie delante de ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señales manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Ahí tienen a los servidores de Dios, a los herederos del legado de Moisés, a los herederos de la tribu de Leví, del gran sacerdote Aarón, diciendo, amenacemos a estos, no sea que se nos vayan en contra nuestra. Vamos a amenazarles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien de Cristo? No que hablaste de Cristo, eso pues todos los días, yo eso espero, que abunde en tu boca el Señor, en tus palabras. Pero ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien del Evangelio? O que te tomas el tiempo para discipular a alguien, para instruirle en la palabra. Algún vecino, algún amigo, alguna amiga, compañero del trabajo. Es más, vete a tu trabajo, piensa en tu trabajo, si tienes compañeros, compañeras. ¿Cuándo fue la última vez que les hablaste del Evangelio? Deberíamos ser como Pablo, ¿verdad? Que cuando él observó las regiones de Asia dijo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así que ya no teniendo más territorio aquí, me voy para España. Se supondría que en nuestros trabajos todos deberían escuchar el Evangelio. Y de ti. Y saben, de repente he escuchado testimonios donde llega alguien recién convertido al trabajo, llega recién convertido al Señor y les testifica de Cristo. Y tú tienes 5, 4, 8, 10, 12, 20 años ahí y nunca les has hablado. Y tuvo más valor aquella persona que acaba de conocer de Cristo que tú. Es que me vayan a correr, es que les vaya yo a caer mal. Aquí está el problema. Porque los llamaron, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ay, ay, ay. Nosotros diríamos, no, oye, ¿no aprendieron la lección? ¿No vieron cómo mataron a nuestro Señor? Y más adelante vamos a ver una lección muy fuerte también con la muerte de Esteban. Pero no importa.
Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si todos tus afectos, tus sueños, tus anhelos y deseos están en las cosas de este mundo, tu vista está muy corta. Todo cristiano debe de poner sus ojos en la vida eterna, no aquí. Esto es temporal, es pasajero. No cargues tanto equipaje porque ya pronto te vas. Juzgad si es justo delante de Dios. Porque Dios los envió. Dios los mandó. Ahora, esto no tiene nada que ver con la sujeción a las autoridades de este mundo. Vamos a entenderlo bien. En el contexto en el que nos encontramos, si el gobierno emite un edicto o como le llamen, un documento donde prohíba que nos reunamos colectivamente en lugares cerrados, tenemos que obedecer, pero no significa que vamos a dejar de predicar el evangelio. ¿Sí me explico? Son dos cosas totalmente diferentes. Pero aquí no eran realmente los gobernantes, eran los religiosos que le estaban diciendo, dejen de hablar en Jesús, en el nombre del Señor. Y dijeron, perdonen, pero en este caso no nos podemos sujetar. ¿Sí me explico? Hay diferencia, para que no manipulemos. ¿Ok? Para que no manipulemos, porque podríamos nosotros tomar la actitud de, no, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. No, hay que entender los contextos, para no sacar de contexto el texto y hacer un pretexto. Bien, está bien. Así que hermanos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era tan impactante el testimonio que ellos tenían de Cristo en sus vidas. El evangelio había transformado sus corazones, revolucionó sus mundos. Ellos no podían callar. No podían callar. No eran cristianos de la secreta, no eran cristianos tibios, eran verdaderos cristianos. Que donde se paraban, proclamaban con autoridad el nombre de Cristo y el evangelio. O probablemente no has predicado el evangelio hace tanto tiempo que ya ni te acuerdas cómo predicarlo. No sé ni qué decir, ni cómo iniciar una conversación al respecto. Me da pena, me da vergüenza. A nadie le he hablado del Señor. Hermanos, tenemos que levantarnos. Me atrevería a decir que en estos tiempos es cuando todos los que estamos aquí deberíamos estar los viernes de evangelismo saliendo a predicar. Y no los 5 que somos luego, 6. Y que son, porque yo ya estoy con los niños también. Hay 4, 5, 6 personas y ahorita vemos como 80, 90 aquí adentro. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo, hermanos? ¿Qué llena sus mentes y corazones en ese momento? ¿Qué les preocupa más que la vida eterna de las almas? ¿Qué les preocupa más que obedecer a Cristo? ¿Qué es? ¿Mi tardecita viendo la tele? ¿Mi tardecita disfrutando un buen café? Hermanos, tenemos que salir de la comodidad. Tenemos que aprender a ser como Cristo. Tenemos que aprender a ser iglesia. Tenemos que darnos cuenta lo que implica ser cristianos, hermanos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Perdónenos. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Pues ¿cuántos se estaban convirtiendo ya? Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, por este milagro de sanidad. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, en otras palabras, no le pueden haber dicho, oye, finge 40 años para que un día obremos una mentira y digamos que Dios te sanó. Claro que no. Ese era el punto. Tenía 40 años en esa situación, el pueblo le conocía, pues era más que evidente que había habido un milagro de sanidad y que fue en el nombre del Señor Jesucristo. No había manera de ocultarlo. Y por eso es que los líderes en ese tiempo dijeron, no podemos hacer nada, no los podemos castigar, tememos al pueblo. Esa es otra de las características de aquellos que no temen al Señor, le temen al mundo, le temen a la gente, le temen a las personas. Esa es la gran diferencia que hubo entre el rey Saúl y el rey David. El rey Saúl le tuvo temor al pueblo y el rey David le tuvo temor al Señor.
Esa es la gran diferencia que hubo. Depende de dónde esté tu corazón, ahí está tu reino. Sé que pensaron en tesoro y corazón, pero yo me fui al tiempo de los reyes. Entonces, donde está tu corazón está tu reino, ¿no? Ellos entonces los amenazaron. Y bueno, ya que el hombre tenía más de 40 años, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: y ahora, Señor, tenemos prohibido hablar el evangelio. Nos volvemos a nuestros trabajos y nos olvidamos de todo lo demás. ¿Verdad que no? Gloria a Dios que no dice eso. Alzaron su voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la... Vean la exaltación, hermanos. En medio de la persecución, en medio del dolor, en medio del sufrimiento que estaban experimentando. Su Señor había muerto hace un par de meses, y en medio de esa situación y adversidad, ellos se levantan a proclamar el nombre del Señor sobre todas las cosas, diciendo: tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Salmo 2, versos 1 al 2. Porque verdaderamente, dicen los discípulos, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, esto es glorioso, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¡Wow! Esto me encanta, hermanos. Porque mientras vemos paranoia y psicosis en el mundo, que los virus y que las farmacéuticas y que los gobiernos y que no sé qué, el Señor desde arriba se ríe de todos. Se burlará de ellos, dice Salmo 2. Se reirá y se burlará el Todopoderoso. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que están haciendo está dentro de los propósitos y planes de Dios. Aún el establecimiento del gobierno del nuevo orden mundial, la unificación de moneda y todo eso que va a venir, está dentro de los planes del Señor. Todo, hermanos. ¿Por qué razón este virus ahora se posicionó tan fuerte en Asia y en Europa? No tenemos que ser tan doctos ni ir a Google. Es muy sencillo. Son territorios geográficos que han abandonado a Dios desde hace mucho tiempo. Y como leímos en Isaías 26, al final del capítulo, Él extiende su ira y su enojo sobre aquellos que le han dado la espalda. No es la primera vez que vemos esto. Nosotros vemos, escúchenlo por favor, en las Escrituras, que las plagas serán enviadas por Dios. Así que detrás de todo esto, hermanos, no es la cuestión de una mente siniestra, es la mente maestra de nuestro Señor, con el único y firme propósito de que el mundo tema, de que el mundo se aflija y de que la iglesia prevalezca. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, hermanos. La muerte no se enseñorea sobre nosotros, porque la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está el aguijón del pecado? Es la ley, porque trae la muerte. Pero la muerte ha sido vencida. La ley fue cumplida y nuestro Dios resucitó. Así que, iglesia, no teman, no debemos temer. Dios ha exaltado su nombre. Dios ha exaltado a su Cristo.
Y todo para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. A Dios nada se le sale de la mano. A Dios nada lo toma por sorpresa, lo hemos dicho. Nada sucede y dice, ay, no sabía que iba a pasar esto. No, hermanos. Tenemos que tener la mente de Cristo en todo esto. ¿Hay gente muriendo? Sí, hay gente muriendo. ¿Es un virus real? Sí, es un virus real. Pero mi Dios es más real que todo eso. Y tenemos que recordar sus promesas y su palabra. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira, Señor, lo que están haciendo. Qué hermoso cómo se acercan al Padre, ¿verdad? Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos. Ay, hermanos, me quebranta esto. Que con todo denuedo hablen tu palabra. Nos prohibieron. Nos quieren encarcelar. Nos quieren matar. Entonces, Señor, te pedimos algo. Que con todo denuedo la podamos hablar. Lo contrario a lo que el mundo haría. Es lo que la iglesia hace. Por eso la palabra de la cruz es locura. Para el mundo, para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Salvación en Cristo, hermanos. Permite que con denuedo se hable tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Que ese sea nuestro clamor, iglesia. El viernes tuvimos velada de oración, gracias a Dios por los que vinieron. Porque ese fue nuestro clamor, que el Espíritu Santo nos visite, nos llene, que podamos cumplir con denuedo su voluntad, que podamos hacer lo que Él nos pide, iglesia. Y vamos a tratar de hacer estas veladas más seguidas. Espero de verdad, iglesia, que nos comprometamos en la vida cristiana, en la vida con Cristo, que hagas a un lado tus compromisos y puedas venir a buscar del Señor junto con la iglesia. Hermanos, es importante entender esto. Cristo dejó su trono. Deja tú tu sillón, deja tú tu cama, deja tú por un momento tus deleites y ven a buscar del Señor junto con los hermanos para que nos deleitemos en la presencia del Todopoderoso y le podamos pedir, Señor, suceda lo que suceda, virus que exista, virus que propaguen, hagan lo que hagan, concede que con denuedo hablemos tu palabra y que ésta sea glorificada. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, Señor, que nos han sido dadas en Cristo Jesús. Padre, esta palabra trae un desafío a nuestro corazón. La obediencia en la adversidad. ¿Cuán importante es esto? Ayúdanos a ser fieles a tu mensaje, a tu palabra, a tu mandamiento, Señor, de ser enviados a proclamar el Evangelio. Ayúdanos a ser fieles en todo esto. Padre, es tan hermoso ver cómo tu iglesia no corrió, no huyó, no se escondió, sino que con denuedo, Padre, a pesar de las persecuciones que comenzaron en ese momento, ellos con denuedo clamaron a tu nombre y dijeron, Señor, concédenos hablar tu palabra. Oh Señor, que nada amedrente a tu pueblo, que nada traiga temor, que nada traiga duda o incertidumbre, sino que tu iglesia permanezca firme sobre la roca y con las convicciones que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, visita tu iglesia. Y aún ruego, si alguno de mis hermanos o hermanas tiene temor en este momento, Señor, por las situaciones que están pasando en este mundo, oh Señor, muéstrales quién eres tú. Muéstrales quién eres tú. Eso es suficiente. Podríamos hablar 1001 argumentos. Lo único que necesitamos es saber quién es Jesucristo. Y si sabemos quién eres tú, Señor, nada ni nadie nos podrá mover. Por eso, Padre, rogamos que nuestras vidas sean así, una contigo, así como eres tú uno con el Padre. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.